Muy bien, buenos días. Estamos para la clase número 4, curso de Fundamentos Teórico-Prácticos para Auxiliares de Laboratorio del Centro Universitario de Estudios Medioambientales. Así que bueno, en primer lugar, confírmeme alguien si se escucha y se ve, cosa que creo que sí está funcionando adecuadamente. Entonces vamos a ver qué tenemos para hoy. Dos cosas. Sí se ve, muy bien. Bueno, entonces arranquemos. Dos cosas. Primero vamos a arrancar con algunas dudas de la ejercitación pasada que varios me han preguntado. Uno de los problemas es el manejo de la calculadora. La calculadora es un instrumento y como todo instrumento tiene una forma única de uso, no es cuestión de apretar teclas. Entonces, bueno, eso cada vez que usamos una calculadora tenemos que asegurarnos. Y uno puede tener ciertos cálculos, ya saber que los puede usar como prueba. Por ejemplo, yo sé que el logaritmo de 100 vale 2, o sé que 3 más 5 vale 8. Entonces uno dice, bueno, pruebo, si me da el número que yo sé y que la estoy usando bien. Entonces, con respecto a la calculadora, si cometen errores, no es una cosa grave, porque digamos, muchas veces uno no está instruido. Entonces, si el resultado que tengo que sacar es un resultado importante, tendré que sentarme y estudiar cómo se maneja, especialmente las teclas que tengo que utilizar. Hay cosas que muchas veces no las he utilizado. La otra pregunta es respecto a un ejercicio, de un ejercicio que estaba en la ejercitación, que es el ejercicio que plantea que yo tengo, no lo cargué, tengo 2500 micromoles por mililitro y por hora, y lo quiero transformar a otra unidad que es mol por litro y por segundo. Hay muchas formas de hacerlo. Con estas cosas que aparecen acá. Justo lo que me preguntan, el ejercicio 7, perfecto. Perfecto, es el que estoy explicando. Muy bien. Entonces, yo tengo este dato, lo quiero transformar en aquello. Entonces lo voy a ir haciendo acá. Voy a volver a escribir. Mililitro por hora. Voy a poner el por así como un... Entonces, yo quiero que este micro desaparezca. Entonces, yo sé que un micro es 10 a la menos 6. Porque, bueno, el micro representa eso en las mediciones. 10 a la menos 6. De esa manera, el micro desaparece. Y acá lo que apliqué es lo que llamamos el factor 1. ¿Por qué? Porque un micro y 10 a la menos 6 es exactamente lo mismo. Entonces ya arreglé la primera parte. Ahora voy con el mililitro. Yo sé que yo quiero que se vaya en la M, entonces sé que un mili son 10 a la menos 3. Entonces de esa manera se me va el mili. El submúltiplo mili, que es 10 a la menos 3. Y ahora tengo hora. Lo puedo pasar en un golpe o en varios golpes a la vez. Voy a pasar en dos partes. Yo digo, bueno, yo sé que una hora son 60 minutos. ¿Qué logré con eso? Una hora, 60 minutos, todo esto vale 1. O sea que multipliqué por 1, no cambié el resultado. Pero con esto me saco de encima hora. Pero claro, me quedó en minutos, no en segundos. Ahora, yo sé que un minuto son 60 segundos. Entonces ahí se me va el minuto. Entonces dice, bueno, muy bien. ¿Vengo bien? Sí, vengo bien. Porque, ¿qué unidad me queda? Si me fijo arriba, lo único que me quedó arriba es el mol. Si me fijo abajo, lo único que me quedó es el litro y el segundo, que es mol por litro por segundo. Por lo tanto, esto me quedaría 2500 multiplicado por 10 a la menos 6 multiplicado
por nada más, porque esto es 1, 1 y 1, no lo pongo, dividido 10 a la menos 3, dividido, pero que está abajo multiplicando, en realidad está dividiendo, esto es una cuestión que discutíamos ayer, y 60. O sea, 10 a la menos 3, 60 y 60 están todos multiplicando, pero en realidad están dividiendo, están multiplicando entre sí, pero dividiendo. Y esto, la unidad que me queda, bueno, es mol por litro por segundo. Y entonces, esto lo resuelvo con la calculadora. Y acá donde viene conocer el manejo de la calculadora. A mí si me dan una calculadora nueva, tengo que leer el manual. Algunas cosas son sencillas, pero otras tengo que leer el manual. Claro, si tengo que programar algo, lo tengo que leer. No quiere decir que uno, digamos, sea más o menos inteligente, va a usar con más facilidad la calculadora. Por supuesto, si usé muchas calculadoras me va a resultar más sencillo. Entonces, ¿cómo hago esto? Yo acá, como tengo 2500 por 10 a la menos 6, puedo poner, a ver, vamos a hacer así. A ver si se ve ahí. Pongo 2500 exponencial a la menos 6. Ese es el numerador. A esto lo divido por 10 a la menos 3, 60 y 60. Lo puedo hacer en este orden o lo puedo cambiar. Vamos a hacer en el orden que está. Entonces divido. Esto primero, que es 10 a la menos 3, en realidad es 1 por 10 a la menos 3. Entonces voy a poner 1 exponencial menos 3. Menos 3. Ahora tengo que dividir. Este 60 está multiplicando, pero en realidad está dividiendo. Entonces voy dividido 60 y vuelvo a dividir por 60. ¿Por qué? Me dice, si está multiplicando. No, está dividiendo 60. Está multiplicando el denominador, pero en la operación general está dividiendo. Entonces ahí cargué todo. Igual. Me da 6,94 por 10 a la menos 4. Me da 6,944 por 10 a la menos 4. Eso es lo que se ve ahí. Por supuesto que no sé si el resultado en el ejercicio está así. Yo podría correr la coma para un lado o para el otro. Es decir, si yo corro la coma para este lado, o sea, yo quiero eliminar este exponente, entonces tengo la coma estaba acá, tengo un exponente negativo, lo quiero eliminar, entonces corro la coma 1, 2, 3, 4, y la coma acá, me da 0,00 este valor. Lo puedo expresar de cualquier manera, por supuesto, yo digo, no, lo quiero expresar sin coma, entonces corro acá 3 veces, entonces yo tendría el 6,944, pero corrí la coma 1, 2, 3 lugares hasta acá. Como lo corrí hasta acá, esto me va a quedar a la menos 7. O sea que este es un resultado, este es otro resultado y este es otro resultado. Alguno de esos debe estar en las opciones correctas. No es fácil. No es fácil. O sea, no se frustra y dice, no me sale, no me entra. Esto no es fácil. No es fácil y encima, cada vez que hacemos esto, tenemos que dar un resultado, podemos cometer un error y hacer una catástrofe. Así que bueno, esto hay que tomarlo con calma. Bueno, 6,94, así estaba. 6,9 por 10 a la menos 4. Me dice ahí que este es el valor. Con menos decimales puede estar, por supuesto. Bueno. Acá me pregunta alguien por qué puse 2,60. Y puse 2,60 porque primero como yo quería que se vaya ahora, puse 1 hora 60 minutos. Pero no puedo parar ahí porque yo no quiero el resultado en minuto, lo quiero en segundo. Entonces 1 minuto 60 segundos. Tómenlo con calma. No vamos a pasar toda la clase con esto porque aunque pasáramos toda la clase va a seguir dando problemas. El otro problema, la otra pregunta que me hicieron es sobre la pregunta 6. La voy a poner en pantalla para verla. Esperen, no voy a encontrarla. La pregunta 6.
Esta es un poco más sencilla. Dice, en la siguiente medición de la presión arterial, 120 milímetros de mercurio, usted ve tal cosa. Solo la unidad de medición. Eso es falso, porque la unidad de medición sería esto. Epa, se me fue, perdón. Esperen un cachito. La unidad de medición sería esto, 120, milímetros de mercurio sería la unidad en la que estoy midiendo. No veo solo eso, veo el valor de la medición y su unidad correspondiente. Después dice, ¿qué veo? La unidad de medida seguido del valor de medición. No, acá tengo la unidad de medida está después de la medición. La opción 3 dice el valor de la medición seguido de la unidad de medida expresado como un submúltiplo. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque tengo el valor de la medición, que es 120, seguido de la unidad y en un submúltiplo, porque tiene milímetros de mercurio. La otra debe ser falsa. El valor de la medición seguida por unidad de medida expresada en un múltiplo. Un múltiplo ya vimos que son kilo, mega, giga, tera, no es ninguno de estos. O sea que acá la opción correcta debería ser esta acá. Y esa es la que es, acá la veo. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a lo nuestro. Ahora vamos a lo nuestro. Volvemos al pizarrón. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, como dijeron estas dos clases, estos son fundamentos matemáticos. La matemática es una de las ciencias quizás más amplias, más difíciles y complicadas de entender, que requiere un razonamiento abstracto tremendamente grande, pero la tenemos que utilizar y saber ciertas cosas, y siempre, como decimos en estas cuestiones, siempre tengo que tener a alguien por arriba con quien yo consulto, con quien discuto. Siempre cuando uno trabaja, la cosa en todo laboratorio se estructura como una pirámide, ¿no es cierto? En el caso del QUEM, los alumnos que van entrando ocupan la base de la pirámide y siempre alguien que tengo arriba sabe algo más que yo, me puede ayudar. Esa pirámide es estrecha, ¿no es cierto? Cuando uno ya está por acá, son pocas las personas a las que le puede preguntar para sacarse la duda, ni hablar si está acá arriba, como que uno dice, a quién tengo que saber casi todo. Entonces, pero siempre hay personas por encima que que no pertenecen al QUEM, que uno conoce, y uno dice, bueno, yo conozco a un profesor de química biológica de Córdoba que trabaja en tal cosa, y tengo una duda, le escribo, me saco la duda con él. Entonces, siempre uno tiene que preguntar, estar para arriba, y cuando ya ocupa lugares intermedios, como hay muchos alumnos que ocupan lugares intermedios, algunos van cercanos a la cumbre, además de tener para preguntar para arriba, que tienen poco, son los encargados de dar respuesta hacia abajo. O sea, tengo una duda, yo le puedo preguntar, Melina, por ejemplo, que es la encargada de este curso, que hace un montón que trabaja, no hace falta que le pregunte al director del QUEM, le puedo preguntar a alguien que ya está trabajando, y si sabe me aclarará, y si no, no. Bueno, vamos ahora al tema de hoy. Hoy vamos a empezar con medición. Como yo les decía, en un laboratorio lo único que se hace es medir. Y si no se mide, esto me lo explicó mi jefe el primer día que fui a trabajar al laboratorio, y me dice, usted va a trabajar en un laboratorio. Dice, si mide, va a estar generando una labor, va a estar haciendo un trabajo. Pero si no mide, usted va a estar, en vez de en un laboratorio, en un oratorio. Es decir, cuando yo trabajo en un lugar y no se mide, ahí se habla, pero no se mide. Entonces, ¿un laboratorio qué es? Es un lugar donde yo trabajo, mido y discuto las cosas. Eso es un laboratorio. Si yo no mido es guitarra, porque lo que estoy haciendo es
opinar sobre cosas que creo que pueden estar bien o pueden estar mal, o estoy contando cosas que hizo otro. Entonces no tiene ningún valor eso. Muy bien, entonces, en un laboratorio lo que se hace es siempre se hace medición continuamente. ¿Qué es una medición? Es asignarle un número y una unidad a una determinada propiedad. Entonces digo, pesa 5 gramos, mide 3 centímetros, es de color rojo, sexo masculino, carácter irritable. Entonces son mediciones que de observar le asigno valores. Esas mediciones pueden ser cualitativas, cuantitativas, las magnitudes que midan. Entonces, esta medición va a generar un resultado. Esta medición yo la voy a aplicar sobre un objeto, sobre algo. Hagamos un ejemplo. Habitualmente llamamos muestra a aquellos que tomamos sobre lo que medimos. Por ejemplo, digo, bueno, yo quiero ver cómo es la calidad del agua desde el punto de vista químico del río Paraná frente a Rosario. ¿Qué hago? Voy con una botella, saco. ¿Qué es eso que traigo dentro de la botella? Una muestra de agua del río Paraná, de tal día, de tal horario, de tal sitio. Una muestra obtenida del mismo lugar puede ser normalmente diferente. Entonces, la medición se aplica sobre una muestra, genera un resultado o genera un dato, un valor. Muy sencillo. Uno dice, bueno, yo agarro. Alguien dice, ¿cuánto mide este marcador? Y fácil. Acá, lo pongo acá. Digo, 14 centímetros. Esto es la muestra, este es el objeto, este es el espécimen, el individuo, como lo quieran llamar, mide 14 centímetros. Este es el instrumento de medición y lo que generé ahí es un dato. Muy bien. Así de fácil. Bueno, este resultado, dato o valor, tiene que cumplir ciertas condiciones. Tiene que ser confiable. Confiable, ¿qué quiere decir? Confiable y creíble. Las dos cosas parecen parecidas y son más o menos parecidas. Confiable, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo mido y tengo confianza en ese valor. Bueno, yo le doy una muestra de agua y le digo, medime cloro en esta muestra de agua. Viene la persona que mide cloro, Carolina, que en el laboratorio está midiendo cloro de hace muy poquito, lo está haciendo muy bien, yo confío en ese resultado. Me dice, tiene 0,7 partes por millón. Yo confío, ¿por qué? Porque sé que lo que está haciendo lo está haciendo bien. O sea que la confianza es algo interno del laboratorio que se basa en las buenas prácticas, en los controles de calidad, en los detalles, en el buen uso del instrumental, en la discusión de todo el proceso de medición, el protocolo que se aplica. Creíble es más o menos lo mismo, pero respecto a otras personas. O sea, yo mido cloro, le digo, bueno, este cloro tiene 0,7, se lo doy al intendente de Villa Gobernador Galvez porque me lo pidió, intendente de Villa Gobernador Galvez, no, 0,7, creo en este valor, porque bueno, porque el CUEM es una institución que se dedica a medio ambiente, tiene una trayectoria sólida, las veces que lo hemos sometido a prueba ha andado muy bien. Entonces tiene que ser confiable y creíble. Si el resultado no es confiable y no es creíble, puedo seguir trabajando, pero a nadie le va a servir, ni va a prestar atención, ni voy a lograr cambiar nada. Recuerden que para cambiar algo tengo que poder medirlo. Para perfeccionar algo tengo que poder medirlo. Entonces, si esa medición no es creíble, no es confiable, acá nada. Por ahí me lo mandaron para medir, para decir que lo habían medido, pero después no, nada se mejora con eso. Tiene que ser repetible. ¿Qué quiere decir? Uno dice, bueno, dice, medime el marcador. Lo mido, 14 centímetros. Le doy el resultado, me quedé con duda. Voy y lo mido de nuevo, 14 centímetros. Eso es repetible, o sea, yo tengo que poder hacer una medición una y otra vez y me tiene que dar lo mismo. Nunca me va a dar lo mismo o me va a dar lo mismo dependiendo el instrumento. Este es un instrumento de medición de poca apreciación, por lo tanto
tiene graduaciones en milímetros, casi siempre me da lo mismo, pero los instrumentos de laboratorio que nosotros utilizamos son instrumentos muchísimo más precisos y al ser más precisos dan resultados diferentes. Uno dice contradictorio, si es más preciso da diferente, sí. Cuanto más preciso es un instrumento, tiene mayor cantidad de cifras decimales, al tener mayor cantidad de cifras decimales, las mediciones dan todas distintas. Dan todas distintas, pero eso me garantiza que estoy midiendo bien. Y después la medición tiene que ser reproducible. ¿Qué quiere decir esto? Que en otro laboratorio alguien mida algo y le da igual. Yo agarro una muestra de agua del río Paraná, le mido fosfato, me da 7 partes por millón. Y el otro laboratorio, Green Lab de Rosario, saca una muestra de agua y le da 3, me dice, no reproduce mi valor. A mí me dio 7, al otro le dio 3. Por supuesto, le dice, ¿cuál está mal? No lo sé. Es decir, eso exige un análisis minucioso para saber quién está más cerca. Los dos podrían estar equivocados. Ahora, seguro que los dos no están bien. Pero los dos podrían estar equivocados porque a lo mejor la muestra tenía 14 y uno dio 3, otro dio 7. Entonces, bueno, eso es condición imprescindible y es una de las cosas que en general el director, el vicedirector del CUEM continuamente están controlando que esto funcione. ¿Por qué? Porque si el dato es mal, no sirve lo que hacemos. Entonces, bueno, uno dice, ¿cómo hago para que un resultado sea confiable, creíble, repetible, reproducible? Bueno, eso se va logrando, la credibilidad y la reproducibilidad se va logrando con un muy buen trabajo, induciendo confianza en los otros, ¿no es cierto? Pero si yo, por ejemplo, un día mido el fosfato, me dio 4, ¿no es cierto? Está bien, en un laboratorio, lo repito, yo dio 4. Otro día mido, me da 8, pero en el laboratorio mide y le da 0,1, es decir, no me tienen confianza porque me da una cosa o la otra. Entonces, esto se va logrando gracias a varias cosas. El buen uso de instrumentos. El buen uso de la tecnología que tengamos. Desde el manejo de una regla hasta el manejo de un espectrofotómetro de absorción atómica, todo tiene técnicas que tengo que aplicar, tengo que conocer y la tengo que hacer bien. Y ahí siempre hay una persona que trabaja y hay 4 ojos que miran. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando y va a haber alguien de atrás que me está mirando a ver si estoy haciendo las cosas bien. Entonces, el buen uso de la tecnología es imprescindible. Otra cosa importante, es el uso de protocolos. De protocolos de medición. Se suelen conocer como GLP, de Good Laboratory Practice. Nosotros en el laboratorio los conocemos habitualmente como POE. Son protocolos operacionales estandarizados. ¿Qué quiere decir? Hay una hoja escrita donde dice todo lo que tengo que hacer paso por paso. Me dice, bueno, enchufe el equipo en una red de 220 con protección térmica. Encienda con la llave on-off y fíjese si se prendió la lamparita color amarillo. Coloque con tal perilla en posición, entonces tengo que seguir eso como si fuera una receta de cocina. Eso es un protocolo operacional y cuando trabajan ahora hay que se sigue de esa manera. Algunos protocolos son sencillos, que pueden tener media página, y otros protocolos tienen 10 hojas. Se manejan, hay algunos equipos que siempre digo, es como despegar y aterrizar con un avión. Se trabajan muchos protocolos, son complicados, se trabajan de a 2 personas, una ejecuta las órdenes, las otras las va leyendo. Y no tengo que saltar ningún paso, porque si salteo algún paso, el equipo no va a funcionar adecuadamente. Entonces, un buen uso de la tecnología, un buen uso de los protocolos operacionales estandarizados y un buen control de calidad. ¿Qué es el control de calidad? El control de calidad es un mecanismo que a mí me permite de alguna manera controlar aquellas cosas que hacen que la medición me dé resultados inesperados.
Entonces, el control de calidad me permite controlar los errores. ¿Qué es un error? Un error es una diferencia en la medición respecto de lo que realmente mide, pero que está hecho sin ninguna intención y que ni siquiera a veces depende de la persona, sino que depende de otras cosas que vamos a ver. Eso es un error. Es decir, es una diferencia entre el valor real que tiene algo que nunca se conoce. Si yo a ustedes dijeran, ¿cuánto mide esto? Me dijeran 14 centímetros. No, eso es lo que yo medí, no sé cuánto mide. A lo mejor mide 13,999 o 14,001, pero no sé cuánto mide. Yo lo que estoy haciendo con mi instrumento asignándole un valor. Entonces el control de los errores, que ya vamos a ver, básicamente pueden ser de dos tipos. Aleatorios y sistemáticos. Entonces, esto es clave. La confiabilidad, todo sale de un buen control de errores. Un buen control de equivocaciones. La equivocación, cuando yo me equivoco, no es lo mismo que un error. ¿Un error qué es? Es algo innato del proceso de medición que surge del instrumento que estoy utilizando, de mis habilidades y de demás cosas. Generan, vamos a ver, aleatorios o sistemáticos. La equivocación es cuando hago algo mal. Cuando hago algo mal. Por ejemplo, uno dice, bueno, acá me da un instrumento de medición, me dice, bueno, a ver, mídame el marcador. Bueno, si yo aprendí a utilizar el elemento de medición, lo que voy a hacer es decir, bueno, acá empieza, coloco el marcador acá en la punta, y mido, me da 13,9. Pero alguien viene y no aprendió a medirlo, entonces lo pone acá. Dice, ¿cuánto me da? 18. Le quedó cómodo, pero ahí está cometiendo una equivocación. Está usando mal la tecnología. ¿Un error qué es? Y bueno, cuando yo lo apoyo acá, miro ahí y me parece que es 14 ahora, pero recién me pareció que era 13,9. Entonces, ahí hay una parte aleatoria que depende justo de cómo yo lo coloco acá. Entonces puede ser que me dé un poco más de medición, un poco más de error o no. Un poco la diferencia en el valor. Entonces, eso es la diferencia entre un error y una equivocación. La equivocación es en general por desconocimiento o descuido. Y el otro es el sesgo. ¿Qué es el sesgo? El sesgo es cuando yo mido algo e induzco un valor un poco impulsado por algo. Por ejemplo, el más interesante para el sesgo es cuando nosotros nos vamos a una balanza y nos pesamos. Rara vez la balanza va a dar un peso exacto, no me va a decir 80 o 81. La balanza va a quedar la aguja entre medio, ¿no es cierto? Entonces, si la aguja pasa un poquito de 80 y está tirando hacia 81, muchas veces yo me peso y digo, ¿cuánto pesa? 80. Me saco peso. Es como con la gente que se saca años. Entonces, eso es el sesgo. Cuando yo mido algo y le pongo una cuota de subjetividad. ¿No es cierto? Supongamos que uno dice, bueno, para ingresar a este local, usted tiene que tener 18 años. Entonces yo sé que todavía no tengo 18 años, me faltan 2 días. ¿No es cierto? Entonces, bueno, ¿qué hago? Cuando voy ahí yo mido mi edad. ¿Qué edad? Me preguntan, ¿qué edad tiene? 18. No tengo 18, en realidad tengo 17 y un par de meses. Y al revés podría ser, ¿no es cierto? Me dice, bueno, usted puede trabajar hasta los 60 años. Entonces, bueno, tengo 2 días más, uno dice, ya pasé los 60 años. ¿Qué edad tiene? Y tengo 60. No había pasado. Entonces, esas son cosas inducciones que se hacen por el proceso de medición. Entonces, en el laboratorio eso ocurre. ¿Cómo se evita el sesgo? A través del trabajo a ciegas. Si yo quiero medir una muestra de agua, entonces supóngase que mido nitrato, que el nitrato es un tóxico. Entonces, si yo soy un medidor de nitrato y sé que una muestra de agua viene de un pozo que está cerca de un feedlot, que sabemos que produce mucho nitrato, si yo sé eso, voy a tener tendencia a poner un valor más alto, y mucho más alto si mi intención está perjudicar al dueño del feedlot. Entonces, uno dice, ¿cómo hacemos eso? Bueno, eso trabaja ciega.
Entra una muestra de agua, yo le pongo un código, la muestra se llama A409 y el que recibe para medir no sabe dónde viene esa agua, no sabe si es un agua de ósmosis inversa, si es un agua de derretimiento de un glaciar, del río Paraná o de un pozo cercano al filtro. Entonces, en general el sesgo se evita trabajando a ciegas. Como si a mí me preguntaran la edad antes de algo, ¿no es cierto? Supónganse que a mí me preguntan la edad como decíamos, para ingresar a un local, para tomar una bebida alcohólica o para hacer un determinado trabajo donde requiere una edad, pero no me avisaron qué es lo que voy a hacer. Dice, ¿qué edad tiene? ¿Qué? ¿La voy a subir y la voy a bajar si no sé para qué me sirve? Va a ir mal. Entonces, eso es trabajar a ciegas. ¿Qué edad tiene? Y bueno, yo tengo 61 años. Cumplo dentro de 6 meses 62. Ya tengo que decir la verdad, ¿por qué? Porque a lo mejor si induzco un valor, por ahí me perjudico. Entonces el sesgo se elimina con el trabajo a ciegas. Muy bien. Y después viene el otro, el fraude. ¿Qué es el fraude? El fraude es cuando uno inventa un valor o modifica un valor por alguna conveniencia personal o de otro. ¿No es cierto? El CUEM, el Centro Universitario de Estudios Medioambientales, lo fundamos hace pocos años y en uno de los primeros artículos del estatuto dice que el CUEM no va a recibir dinero de ningún partido político, organización estatal o no estatal, de nada. O sea, el CUEM es una entidad independiente. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros no dependemos ni tenemos que rendirle cuenta a nadie. Entonces, si a mí me traen una muestra de Rosario, yo la voy a medir independientemente de lo que me digan. A mí me dicen, mira, te traigo una muestra de Rosario, pero decí que todo está bien, te va a pagar más, decí que todo está bien, porque si no, si encontramos, ahora la muestra nos está saliendo con mucho cloro, y entonces si la gente encuentra mucho cloro, la oposición no va a ser problema. Bueno, esas cosas las vivimos continuamente. Entonces, si nosotros el pueblo es independiente, traiga la muestra de agua, nosotros se la vamos a medir a ciegas. Entonces, de esa manera uno evita el fraude. ¿El fraude qué sería? Eso que uno viene y me dice, mira, bueno, te vamos a pagar, o no lo miras, decís que está todo bien y listo. Bueno, eso es un fraude. Entonces, de estas cosas, esto es evidenciable y controlable a través de cosas que vamos a ver ahora. Las equivocaciones son prácticamente eliminables por completo con los ojos bien abiertos y más de un ojo mirando el proceso. El sesgo lo eliminamos con el trabajo a ciegas y el fraude lo eliminamos con la amenaza. Es decir, la gente que trabaja en el CUEM sabe que si hace fraude, lo voy a matar. En primer lugar, no me interesa ir preso, no, quizás no vaya ya porque a lo mejor me dan prisión domiciliaria, ¿no es cierto? Pero cometer fraude en un laboratorio derrumba todo. Entonces, eso es una amenaza real. Y además, los voy a agarrar, cortar con una motosierra, ya le dije. Entonces, dudo que alguien cometa fraude en el pueblo. Es de las peores cosas. Cuando un lugar se comete fraude, hay muchos lugares que se cometen fraude. Yo, mi primera experiencia, entré a un lugar que el fraude era terrible. No vi la hora de irme ese día y no volver nunca más. Entonces, bueno, eso es letal. Uno dice, pero no puede ser. Sí puede ser, y es muchísimo el que se comete con eso. Especialmente cuando hay intereses. Intereses. Ahora, por ejemplo, comento un caso, porque un caso que ya lo tenemos en el CUEM. Hay una localidad en la cual el agua tiene mucho gusto a cloro. La oposición del gobierno de la ciudad tomó eso de algunos ciudadanos que le dijeron que tiene mucho gusto a cloro y entonces, ¿qué quiere hacer? Lo quieren medir al cloro para ver cuánto tiene. Entonces, ¿qué le conviene a la oposición? Le conviene que tenga mucho cloro. ¿Por qué? Porque así le meto problema al oficialismo, ¿no es cierto? Entonces, uno como laboratorista, como me dicen, tiene que ser independiente. Entonces, mire, nosotros lo vamos a medir, usted traiga nosotros, le vamos a dar el resultado, paga lo que quiera. El resultado será un informe firmado, inviolable ese informe. Entonces dice, bueno, acá nosotros tenemos una copia, esta es la copia que tiene usted. Se entrega firmado, de esa manera uno evita el fraude. Bueno, muy bien. Ahí está. Vamos a ver ahora los tipos de medición. Dentro de los tipos de medición las podemos clasificar de varias maneras.
medición directa e indirecta. Y vamos a hacer un ejemplo. Supóngase que yo acá dibujo esto que es un cuadrado. Y yo quiero conocer dos cosas de esta muestra, de este espécimen que tengo. La longitud de este lado y el área. Entonces digo, bueno, lo voy a medir. ¿Qué hago? Busco un instrumento. Digo, bueno, acá tengo este instrumento. Otro viene y dice, no, yo tengo otro. Yo tengo otro. ¿Los dos sirven? Sí, los dos están graduados, pero fíjense. Este instrumento, las graduaciones ya están medias borradas. Entonces uno dice, bueno, este instrumento puede no ser confiable y nos va a inducir malos errores. Entonces uno tiene que tener un instrumento que esté adecuado. ¿Es el mejor el de arriba? No, pero entre los dos me gusta más este. Vamos a hacer un poquito más chiquito el cuadrado. Ahí está. Área y longitud. ¿Por qué lo hago más chiquito? Ya vamos a ver. Entonces yo dan las mediciones. Entonces yo ejecutaría un protocolo. ¿El protocolo cómo es? Dice, bueno, coloque esta parte en uno de los extremos y mida el otro. Lo coloco acá. Me da 7,2 centímetros. Muy bien. La otra medición es una medición directa. ¿Por qué? Utilicé el instrumento y saqué el resultado. Ahora quiero el área. Yo sé que el área se mide largo por ancho, le llamamos, o lado por lado. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Si esto es un cuadrado, medí este lado que lo llamé lado 1 y mido este cuadrado que lo llamo lado 2. Lo mido, esto me da 6,8. Y si yo quería el área, sí, pero el área es el lado 1 multiplicado por el lado 2, es decir, 7,2 por 6,8, y eso me da un número. 7,2 por 6,8, esto me da 48,96. Estos 7,2 son centímetros, estos son centímetros, el resultado es centímetro cuadrado. Entonces, esto es una medición indirecta. Esto es una medición directa. Porque yo aplico el instrumento de medición, saco el valor. Acá apliqué el instrumento de medición, saqué valores y con esos valores calculé lo que yo quería. Entonces, esa es la diferencia entre directa e indirecta. Muy bien. Muy bien. Siempre cuando hacemos una medición, fíjense que yo necesito un instrumento y ese instrumento tiene que tener una graduación. A veces no la tiene la graduación, pero en cierta medida está graduado. Por ejemplo, yo puedo tener una pesita que no tiene ninguna, pero yo sé que esa pesa pesa 1 gramo, entonces con esa pesa lo voy haciendo. Entonces, siempre la medición, ¿qué es? Es contrastar una determinada propiedad de un espécimen contra un patrón. Y si acá, ¿cuál es el patrón? Patrón de medición. Bueno, el patrón de medición es el milímetro, el centímetro, el metro, es una unidad de longitud que ya está establecida. Sé que de acá hasta acá hay un centímetro, de acá hasta acá hay otro centímetro, y dependerá de la calidad del instrumento que yo use, la calidad de la medición que tenga. Ojalá todo fuera tan fácil como esto. Bueno, muy bien. Entonces ahí tenemos errores absolutos, mediciones directas e indirectas. Muy bien. Nos vamos a poner ahora en los errores. Yo podría decir, voy a medir esto pero con otro instrumento. Ya me traje otro instrumento. El instrumento se llama calibre. Un instrumento que tiene mucho más sensibilidad para medir que eso. Entonces, si yo quiero medir esto, es mucho más práctico, mido así, y esto me da 6,85. Mido así, me da
28. Fíjense cuál es la diferencia. Acá es 7,2. Si utilicé la regla 7,2, 6,8. Si utilicé el calibre 7,28, 6,85. Dice, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es lo que se llama la apreciación. La apreciación es eso. Cuán chiquitito y cuán preciso es el número. Dice, ¿cuál es más preciso? Y es más preciso cuanto mayor cantidad, podríamos decir, de decimales, no necesariamente tiene que ser decimales, pero cuanto mayor cantidad de cifras tiene un número, más preciso va a ser en general. No hay que tirarse a la pileta solo por eso. Es decir, yo acá estoy apreciando décimas de centímetro, es decir, milímetros, y acá estoy apreciando décimas de milímetro. Entonces, en general, cuanto más pequeña es la apreciación, ¿qué quiere decir más pequeña? Yo acá medía, mi error era 0,1 centímetro, porque la regla está graduada en 0,1 centímetro, y esto es 0,01 centímetro. Entonces, a menor apreciación, a valores más chiquititos que yo puedo discriminar, más precisa va a ser la medición. Y acá aparecen dos términos interesantes cuando yo hago una medición. Lo que llamamos la precisión y la exactitud, que no es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo. Y le voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo conociera, por algún mecanismo, un valor de este lado, que lo llamo lado 3, que sé que está medido en el mejor instituto de metrología del mundo, con los mejores instrumentos, y me dice que se vale 6,25 centímetros. Entonces digo, y bueno, lo voy a tomar como el valor real a eso. Que no necesariamente el valor real, pero digo, es confiable, viene del instituto, no sé dónde, es confiable. Entonces supongamos que yo de eso mismo hago 3 mediciones, con un instrumento de la misma apreciación. Y entonces me da, por ejemplo, 6,31, 6,17 y 6,43. O sea, una persona hizo 3 mediciones. Otra persona hace 3 mediciones y le da 8,1, 8,0 y 8,1. ¿Cuál es más exacto de los dos? Cuando medimos, nunca medimos una sola vez. Nosotros medimos 2 veces. Bueno, yo acá medí 3. ¿Cuál es más exacto? Es decir, ¿cuál está más cerca del valor medido? Uno dice, y esta es una medición bastante exacta. ¿Por qué? Porque estoy cerca del valor real, o al menos que yo considero real. En cambio, esta es inexacta. Pero sin embargo, esta es precisa. ¿Qué quiere decir que es precisa? Que todos los valores dan casi siempre en el mismo lugar. Es decir, fíjense, le dio 8,1, 8,0, 8,1. Es tremendamente precisa. Esto no era preciso. 7,31, 7,17, 6,43. Entonces, cuando yo hago una medición, tiene que ser exacta y precisa. En general es más precisa cuanto menos cantidad de decimales tengo. Pero al tener menor cantidad de decimales, aprecio menos la medición que estoy haciendo. Entonces acá hay un juego siempre entre estas dos cosas y nos tenemos que aproximar siempre a un valor exacto y preciso. Ahora, ¿cómo hago yo en el laboratorio para darme cuenta si lo que estoy haciendo es exacto y preciso? Bueno, para eso hay todo un control de calidad, que es el que vamos a ver ahora. Y se hace básicamente, cada vez que se haga una medición, se hace por duplicado.
Vamos a ir haciendo un ejemplo. Supóngase que diga, bueno, yo quiero saber cuánto mide este marcador porque quiero hacer una caja donde lo voy a guardar. Entonces, bueno, entonces lo llevo a un instituto que me lo mida. Entonces, el instituto me lo mide, me dice, bueno, lo mide 13,9. Vuelvo a medir. 14. Ahí ya el operador muchas veces comete el sesgo. ¿Por qué? Porque midió de entrada 13,9 y la próxima medición ya le induce a que es 13,9. No, yo mido 13,9, después pongo el otro mido, me olvido el valor y digo, ¿a dónde cayó? 14,1 me cayó ahora. Entonces, ahí empieza muchas veces el primer sesgo, donde yo creo que me tiene que dar siempre lo mismo. No, si me da lo mismo es porque hay sesgo. A mí cuando viene un operador y miro el cuaderno y todas las mediciones por duplicado da todo igual, ese operador está sesgado, hay que corregir eso urgentemente. Me dice, no, pero yo soy muy cuidadoso. No, es que ya siendo cuidadoso, si todo da igual es porque hay sesgo. No hay escapatoria. Entonces yo hago dos mediciones. Muy bien. Con esto voy a calcular el valor de la medición. ¿Cómo lo calculo? Y hago el promedio. 13,9 más 14 dividido 2, esto me da 13,95 centímetros. Y esta es la medición. Ahora, ¿qué le agrega confiabilidad a esto? Lo primero que le agrega confiabilidad a esto es lo que llamamos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es un cálculo que se hace que me permite a mí de alguna manera controlar los errores aleatorios. ¿Qué son los errores aleatorios? Y por ejemplo, cuando yo mido acá, al colocarlo acá, y no siempre lo coloco en la misma posición por más que quiera. Cuando tapé esto, no siempre lo tapé de la misma manera. Entonces, eso me mete error aleatorio. Esta regla es de metal, y aunque no lo fuera de metal también, hoy hace 20 grados, tiene una cierta longitud, pero si hiciera 37, por ahí un poquito más larga, y eso me va a generar errores que vamos a ver en la próxima clase, y si hace mucho frío es menor. Entonces son errores aleatorios que se producen por cosas temporarias, o yo cuando mido, por ahí la regla la puse así, y no es lo mismo que si la pongo bien derechita. Entonces un poquitito torcida ya me da un error en la medición. Entonces nosotros calculamos el error, el CB, lo llamamos CB porcentual, y esto permite controlar los errores aleatorios. Cuanto mayores son los errores aleatorios, estas cosas van a ser más diferentes. Entonces, ¿cómo se calcula? Se saca el valor absoluto entre las dos mediciones, la diferencia entre las dos mediciones, 14 menos 13,9, lo pueden poner en cualquier orden porque es el valor absoluto. Lo divido por el promedio, en realidad la media se llama, 13,95, y se multiplica por 1,41, esto porque sale de un cálculo de una teoría de errores, si alguna vez le interesa se lo explico. Y hago el cálculo. Hago el cálculo, eso me da 0,1 dividido 13,95 y dividido 1,41. Esto me da 0,005. Ah, me faltó multiplicado por 100. Esto va multiplicado por 100. Ahora sí, 0,5. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir nada, pero los laboratorios establecen el CB en un valor determinado y si una medición sobrepasa ese valor, hay que repetirla. ¿Por qué? Porque si este valor es grande, quiere decir que esta diferencia es grande, y si la diferencia es grande, quiere decir que hay un error aleatorio que me está haciendo producir muchas mediciones. Nosotros en el cuento tomamos 10% de error de CB porcentual. Si yo le doy a alguien una medición, me hace la medición a ciega, con lo cual no tengo sesgo, siguiendo el protocolo, con lo cual no cometo equivocaciones. Una vez que hizo la medición, nosotros tenemos un software que se llama Atlantis cuando trabajamos en agua, que calcula el error porcentual y lo muestra. Si ese error porcentual es del 17%, le doy la muestra de agua y anda y medí de nuevo.
Si le das 7%, ya Atlantic lo mete directamente dentro de la base de datos porque está bien. Entonces, esto me permite a mí controlar errores aleatorios. Si yo tengo un valor de CB menor al 10%, quiere decir que los estoy controlando bastante bien. Por supuesto que cuanto más chiquitito es el error, mejor. Y ese más chiquitito, ¿de qué depende? De un montón de cosas. Depende del instrumento que utilizo, de mi concentración a la hora de trabajar, de la calibración de las micropipetas, de la calidad del agua destilada, etcétera, etcétera. Y todo eso influye. Por eso hay un encargado de producir agua destilada y lo tiene que hacer bien. Hay un encargado de controlar pipetas y lo tiene que hacer bien. Entonces, hay toda una cosa que hace que todo esté lo mejor posible. En general, los errores no dan debajo del 10%. Pero si lo da, hay que repetir la medición. Entonces, este es el primer control de calidad, se ve porcentual. El otro son lo que se conoce como unidades de desvío estándar o el QC. ¿El QC qué es? La van a ver a lo largo de todo el curso. QC son las siglas de Quality Control. ¿El Quality Control qué es? Es algo que yo ya conozco cuánto mide y lo voy a medir cada vez que mida para ver si las cosas están andando bien. Por ejemplo, supónganse que yo le digo, bueno, acá les traigo el marcador, mídanlo. Bueno, yo mido, me da 13,9, 14, es lo que medí. Perfecto. Después le doy el QC. ¿Qué es el QC? Le doy algo que la persona no sabe cuánto mide y me lo tiene que medir. Pero yo sé que esto vale 5. Entonces, la persona el operario va a recibir, además de la muestra, va a recibir el QC, lo pondrá sobre el mismo instrumento de medición y anotará eso. Entonces, mide el QC, le dio 5,1 centímetros. Entonces, yo conozco, ese QC lo sometí a un proceso de medición en el cual conozco cuánto vale la media. Lo medí 10 veces yo con el mejor de los instrumentos y sé que vale 5. Y tiene una variable que vamos a ver en las próximas clases cuando estudiemos estadística que se llama desvío estándar. Supongamos que tiene un desvío estándar de 0,1 centímetro. Estas son las características del QC. Eso lo conoce el director del laboratorio y a mí me lo dan, para medir también y me va a poner esto que hace. Me permite evidenciar lo que llaman errores sistemáticos, aquellas cosas que están cometiendo por alguna cosa sistemática, quiere decir que ese error aparece siempre de la misma manera. Entonces yo con estos datos que hago, calculo lo que se llaman las unidades de desvío estándar. ¿Cómo se calcula la unidad de desvío estándar? Es muy sencillo. Se resta el valor medido menos el valor del QC. Eso lo hace un software. Lo puedo hacer a mano, pero obviamente es más fácil hacer un software. Y se divide por la unidad de desvío estándar. 5,1 menos 5 me da 0,1, dividido 0,1 me da 1. El UDS, como lo conocemos, tiene que estar comprendido en un intervalo que va entre menos 2 y 2, pasando por el 0. Entonces, eso, uno dice, hice una medición, el CB me dio menor al 10%, perfecto. La UDS me dio 1, quiere decir que está en este rango, perfecto, venimos bien. Entonces, de esta manera yo sé que los errores sistemáticos son relativamente controlados. Ahora, si yo hubiera calculado el UDS y me hubiera dado menos 7, chao, esa medición es rechazada y rápidamente nos tenemos que poner a trabajar y decir, a ver, ¿qué error sistemático, qué cosa está ocurriendo? A lo mejor la lámpara que genera la luz para producir cierta medición en un aparato de absorción atómica perdió intensidad, o el transformador está funcionando bien, o mal, perdón, o el filtro por el que pasa la luz tiene telaraña, qué sé yo. Entonces hay algo que está obstruyendo siempre de la misma manera. Ya sabemos dónde son los puntos clave. Los puntos clave de los errores sistemáticos, ¿dónde están? Están en el uso de micropipetas, en el uso de las balanzas, entonces en el control de las corrientes eléctricas, bueno, todo eso son cosas donde uno ya sabe ir a buscar. Me queda poquito. Y lo último es el ensayo de que llamamos de recuperación. ¿La recuperación en qué consiste? La recuperación consiste, me permite a mí poner en evidencia también algunos errores, y consiste en medir simultáneamente lo que estoy midiendo más el QC. Por ejemplo, digo, bueno,
esto es lo que yo estoy midiendo, esto es el QC. A ver si lo puedo poner. Vamos así. Pongo acá el QC a continuación. Después van a ver en el libro, van a ver otro ejemplo más complejo. Lo coloco acá y mido cuánto me da. Me da 19. Me dio 19. Entonces uno dice, bueno, la medición me dio 13,95, ya la había hecho. La medición más el QC, o sea, lo que le adicioné, me dio, dije, ¿qué había dicho? 19. 19 centímetros. Entonces, con esto calculo la recuperación. ¿Cómo calculo la recuperación? Resto lo que medí más el QC, esto sería el porcentaje de recuperación, menos lo que medí sin el QC. Lo divido por el QC, que el software sabe que vale 5, y lo multiplico por 100. ¿Cuánto me da? 19, o sea, con calculadora, 19 menos 13,95 por 100 dividido 5. Eso me da 101%. La recuperación es aceptable si está en el rango 90 a 110. Entonces me dio 101, perfecto. Entonces uno dice, esta medición es perfectamente aceptable, esta medición yo puedo ir y entregarla, estoy confiado, porque le he hecho 3 controles de calidad. El QC estuvo por debajo del límite superior establecido, la UDS estuvo en el rango y el coeficiente de recuperación estuvo adecuado. Vamos a ver, para terminar, 3 mediciones, si las acepto o no. Supónganse medición 1. Medición 1. Acá voy a poner el CD porcentual, el UDS y la recuperación. El de recién nos dio 0,5, 1 y 101. Ahora dice aceptable. Esto tiene que ser menor a 10. Este UDS tiene que estar entre menos 2 y 2. Y esto tiene que estar entre 90 y 110. Voy a otra medición. Me dio 0,01, 23 y 100. ¿La acepto o no la acepto? Me dice, oh, qué bueno, qué bajo error aleatorio, porque 0,01% es muy bajo. Qué buena recuperación, 100%, pero fíjense lo UDS, 23, se me puede leer. Esto es chao. O sea, esta medición tiene un error sistemático y acá hay 2 cosas. Volver a medir, pero antes de medir tengo que encontrar qué es lo que generó este error. Porque si no voy a tener el mismo problema. Voy a la medición 3. La medición 3 me dio 1, 0 y 73. Dice, 1 está bien, es menor al 10%, los errores aleatorios están muy bien controlados. Errores sistemáticos no hay, porque me dio 0. Cuando me da 0, como dice, no hay error sistemático. Me dio igual que el QC, pero recuperé poco. Entonces quiere decir que acá hay algo a repetir. Pero tengo que encontrar, ¿por qué? Porque si recuperé poco, o hubo una equivocación o hubo un fraude que lo está generando, o los errores aleatorios y sistemáticos se combinaron entre sí, me propagaron los errores y me hicieron un desastre. Entonces, bueno, esto en general, en algunas técnicas lo hacemos a mano, pero en aquellas cosas que están bastante más aceitadas, la medición de componente del agua, eso hay, como yo decía, hemos creado, ya venimos haciendo hace mucho tiempo, un software propio en el laboratorio que se llama Atlantis. En una época teníamos un ayudante que le gustaban los nombres así de dioses griegos y demás cosas, entonces
cada software le ponía un nombre, entonces bueno, el software que trabaja con agua se llama Atlantis, el que trabaja con tierra se llama Gea, y así sucesivamente tenemos diferentes software, cada uno con un nombre mitológico. Así que bueno, esto es la parte clave. Si mido mal, no existo. Es más, no solo no existo, sino que doy lástima, doy pena, ¿no es cierto? Y no voy a trabajar. Y si alguien me busca, me va a buscar justamente porque soy un laboratorio que tiene sesgo, ¿no es cierto? Si uno dice, no, Rigali te va a dar el resultado que vos quieras, entonces a mí me van a venir a buscar los corruptos, me van a venir a buscar los con malas intenciones, las personas de baja moral, ¿no es cierto? Entonces yo no quiero eso, yo quiero un laboratorio prestigioso, que el que venga acá y diga, bueno, no me importa qué es lo que da, este es el resultado. Después usted haga lo que quiera con este resultado, pero esto es lo que nosotros medimos. No me importa si usted es radical, peronista, kirchnerista, nazi o lo que sea, ¿cierto? O sea, el resultado ese es el resultado para todo el mundo. Bueno, magnífico. Las 8:02 me pasé. Bueno, esto se está poniendo bueno. Supongo que ya está subida la ejercitación. Tómenlo con calma. Los errores, control de los errores, la medición es un problema de todos los días, ya lo ven en el laboratorio. Continuamente las técnicas se descarrilan y uno tiene que volver a encarrilarla, encontrar los errores, y a veces es una búsqueda detectivesca, digamos, interesante. A mí me gusta, por supuesto, es un dolor de cabeza cuando algo se descarrila, pero encontrar cuál es la fuente de error que hace que una medición no sea confiable es interesante de hacerlo. Entonces, siempre recuerda, la medición tiene que ser confiable, yo tengo que confiar en ella y lograr que la gente crea en ella. Yo tengo que poder medir y reproducir los valores y repetir los valores, y las personas pueden poder reproducirlas. Si alguien mide, que diga lo mismo. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Es feriado, pero yo la clase la voy a dar igual a las 7 de la mañana. La voy a dar en vivo, de todas maneras va a quedar grabada. Así que bueno, vamos a ver quién es, día feriado a las 7 de la mañana, quiénes son los valientes que se arriban por acá. Los dejo porque me tengo que ir al laboratorio. Que la pasen lindo.